Ok, le dicto el punto. Sí, es 1,3, -1. Y la ecuación es 3x menos 4y más 5z igual a 6. Bueno, hay una fórmula para esto, pero obviamente esa fórmula, de hecho lo vamos a hacer también mediante la fórmula, pero es aprenderse recetas. Si yo me aprendo recetas, en realidad no estoy aprendiendo. Aquí, y sobre todo porque esa fórmula tiene que estar en base a la estructura en cómo se va a manejar el plano, y ahorita precisamente por eso voy a comentar. Entonces, obviamente el plano está en forma general, pero aquí hay una cuestión. El término independiente puede estar en el segundo miembro o puede estar en el primer miembro. Mete ruido. Sí puede ser posible de que se pueda prestar a alguna confusión, porque esa forma está basada en que esté en el primero o segundo miembro. Si te la cambian, ya se acabó. ¿Sí? Por eso a veces no es bueno estarse aprendiendo formulitas. Simple y sencillamente entender el concepto de distancia a un punto a una recta. Entonces, el día del viernes, yo les comenté, vamos a hacer un bosquejo. Aquí tengo el plano, ¿sí? Este plano, pues es ese de allí. Menos 3x menos 4y más 5z igual a 6. Como está en forma general, aquí sí no hay ningún pierde. Yo sé que el vector normal al plano es aquel cuyas componentes son los coeficientes de las variables en la forma general. Esto es forma general. Ya eso ya tiene que estar ya bien entendido. Y entonces este punto no pertenece al plano, obviamente, se supone que es un punto externo a él. Lo puedo comprobar si yo lo sustituyo. Si alguien lo quisiera comprobar que efectivamente no está, empiécelo a hacer, por favor. Mientras yo voy a continuar. Se supone que ese punto que le voy a llamar A está por acá. Es exterior al plano. Bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar la distancia de este punto a esta recta? Ya dijimos que esa distancia tiene que ser el segmento perpendicular al plano, y estos son axiomas de geometría plana. ¿Sí? Por eso es muy importante que si yo, mira, por ejemplo, ahorita estoy compartiendo el libro y esta parte que hemos explicado no va a salir. Tenemos que estar al pendiente. Eh, bueno, es uno de los axiomas de la geometría plana. Entonces, aquí básicamente es la distancia perpendicular. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, esa distancia perpendicular, pues obviamente es esta, ¿sí? Y obviamente para encontrar esa distancia perpendicular, pues necesito, pues por ejemplo, conocer este punto que me forma la perpendicular con el plano, pero pues eso me voy a tardar muchísimo. Me voy a tardar mucho en hacerlo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a aplicar el concepto de proyección escalar, y de hecho la fórmula que yo les estaba comentando que se puede utilizar está basado precisamente en determinar la proyección escalar de un vector sobre otro. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, yo voy a coger cualquier punto del plano. Yo sé que en el plano hay infinitos puntos. Voy a coger cualquiera de ellos. Obviamente le voy a llamar punto B. Le puedes tú poner el nombre que gustes. Y entonces, ¿cómo encuentro un punto de este plano? Muy fácil. Puedo hacer cero las otras variables y encontrar la tercera. ¿Sí? En este caso, pues me conviene decir, voy a hacer 0 a y y a z, y entonces encuentro que x debe de valer 2. Entonces el punto B va a ser 2,0,0. Habrá quien diga, no, 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 yo quiero que sea otro punto. Bueno, ahorita lo vamos a hacer para que quede más claro. Entonces, con este punto que pertenece al plano, yo soy capaz de determinar
un vector que va del punto B al punto A. Este vector que le voy a llamar vector BA. Ahora, ¿para qué me va a servir ese vector BA? Si yo pongo mi ojo así, de tal manera que aquí yo pueda ver el plano, por ejemplo, aquí está mi ojito, lo que yo voy a ver es lo siguiente, este es el plano, este es el punto, aquí le voy a poner la flechita, este es el plano, 3x menos 4y más 5z igual a 6, este es el punto A, aquí está el punto B, que elegí ese, aquí está el vector normal, bueno, este ojo vamos a ponerlo más para acá, el vector normal que es 3 menos 4,5, y entonces con este punto estoy determinando este vector. Este es el vector BA. El vector BA, ¿cuánto vale? Bueno, pues vale 1 menos 2 menos 1, coma, bueno, lo voy a poner acá, menos 2, perdón, menos 1, porque es 1 menos 2 menos 1. 3 menos 0, 3, menos 1, menos 0, menos 1. Ahí está el vector BA. Ya no lo voy a poner aquí para que no se haga tantas cosas. Bien. Ahora, ¿cuál es la distancia del punto A al plano? Pues es la distancia perpendicular. Es esta. ¿Cómo saco esa distancia? Es más, hasta la voy a poner con color rojo. Ojo. Bueno, sí, con color rojo. Es esta distancia. ¿Sí? Esta es la distancia. ¿Cómo la saco? Muy fácil. Por el principio de transmisibilidad, yo puedo mover el vector normal de tal manera que quede perpendicularmente a ese punto A. Es decir, lo voy a mover y lo voy a colocar aquí. Aquí. Ahí está el punto N. Y si me fijo, D es la proyección o sombra del vector BA sobre el vector normal. Ahí está. No necesito fórmulas ni nada, simplemente entender que es una aplicación de encontrar la componente escalar o proyección escalar de un vector sobre otro. Entonces, yo sé que eso viene siendo así. Proyección del vector. En este caso voy a proyectar el vector BA sobre el vector normal. Pero obviamente esto, como tal, es una distancia. Tiene que ser valor absoluto. Y entonces yo sé que esto es el producto punto de los dos vectores, o sea, el producto punto del vector BA con el vector normal entre la norma del vector sobre la cual se está proyectando. Yo estoy proyectando sobre n, entonces va a ser sobre n. Y obviamente valor absoluto. Valor absoluto o norma, a fin de cuentas esto va a ser un escalar. Es la norma del vector sobre la cual se está proyectando. O sea, así es esto. Es la norma del vector sobre el cual se está proyectando. Entonces, esto es un escalar, entre escalar me da escalar, pero este producto punto puede ser negativo, por eso es importante que le pongamos valor absoluto. Si yo continúo entonces ya haciendo el procedimiento, esto me va a quedar vector BA que fue menos 1, 3, menos 1, punto, el vector N que fue 3 menos 4, 5, sobre la norma de N que es 9 más 16 más 25. Y obviamente aquí le ponemos valor absoluto. Me vengo para acá. El producto punto me va a dar menos 3, menos 3, menos 12, menos 5. Menos 3 más menos 12 más menos 5 sobre la raíz de Los 50. 50. Sí. Gracias. Entonces esto va a ser ¿cuánto? Menos 20 sobre raíz de 50. Si se fijan, esto es un número negativo, por eso es importante que sea valor absoluto, porque es una distancia. ¿Cuánto va a ser eso? 20 sobre raíz de 50.
Menos 2 por raíz de 2. Menos 2 por... No. Menos, a ver, 20 sobre raíz de Es 50. 2 por raíz de 2. 2 raíz de 2, ok. ¿Así? Sí. Bien, Sí. ahí está. Esa es la distancia. Ahora, yo cogí este punto. ¿Qué pasa si cojo otro punto del plano? Bueno, a ver, vamos a ver como qué punto. A ver, este punto yo lo elegí haciendo y, z, 0. A ver, ¿hasta ahí se entendió, sí o no? Sí, profe, profe. Sí, profe. Sí. Yo elegí este punto haciendo y, z, 0. Pero ¿qué pasa si ahora a quien voy a hacer 0 es a x y a y? Bueno, pues me va a dar z igual a 6 quintos. Por lo tanto, otro punto que le voy a llamar C y que pertenece a este plano sería el 0, 0, 6 quintos. ¿Esto funcionará con este punto? Vamos a ver. Voy a hacerlo aquí. A ver. Entonces ahora voy a tener al vector CA. Claro que si yo lo pongo como AC, es lo mismo. Aquí yo pude haber dicho, no, vector AB. Es exactamente igual. Lo que pasa es que yo estoy yendo del plano al punto, pero si voy del punto al plano es lo mismo. Creo que eso se entiende. Entonces va a ser 1 menos 0, 0. Perdón, 1 menos 0, 1. 3 menos 0, 3. Menos 1 menos 6 quintos me da menos 11 quintos. Ahí está. Entonces voy a hacer ahora todo, pero con este. Eso significa que sería así. Proyección del vector CA sobre el vector normal, valor absoluto. Entonces va a ser así. Sobre la normita de n. A ver, vamos a ver. Punto, ¿cuánto vale el vector normal? 3 menos 4, 5 sobre la norma de n, que ya dijimos que pues es esa, ¿no? Más 25. A ver, vamos a ver. ¿Me va a dar cuánto? 3 menos 12 menos 11 menos 11 sobre raíz de 50. Sobre raíz de 50. ¿Cuánto es 3 menos 12 menos 20, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Cuánto es esto? Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí o no? Nada Sí, da más lo que mismo. ahora, Sí. nada más que ahora, estoy haciendo con otro punto, lo estoy haciendo con otro punto que le estoy llamando C, ahora es este vector CA, y estoy proyectando el vector CA sobre el vector M, pero es lo mismo, siempre va a ser la misma zona. Y yo aquí me cogí estos puntos que son sencillitos, pero puedo jugar. ¿A qué me refiero que puedo jugar? Ah, pues voy a hacer que le voy a llamar punto E y voy a hacer que X valga 1, Y valga 1 y entonces ¿cuánto va a valer Z? Bueno, pues entonces sería 3 menos 1, perdón, 3 menos 4 porque le estoy dando 1 y 1, me va a dar menos 1. Pum, lo paso para allá, me va a dar 7. Entonces Z sería 7 quintos. Ese punto pertenece al plano. Sí, ¿verdad? Sí, porque estoy dándole a X el valor de 1 y también de 1, entonces sería 3 menos 4 menos 1. ¡Pum! 7. Ahí está. Con ese punto también se debe de cumplir. Se queda de tarea quien lo quiera hacer.
¿Alguna pregunta? De mi parte, No. ninguna, profesor. No, profe, ninguno. Ahora, ¿cuál es la fórmula que estaba yo comentando? Es esta. Es exactamente lo mismo. Pero el problema es que aquí ya está la fórmula. A ver, déjenme. Aquí está la fórmula. Es esta. Distancia de un punto a un plano es esta. Pero obviamente aquí la cuestión es la siguiente. ¿Dónde está? A veces los libros no son muy claros. Por ejemplo, en este caso, el Larson está planteando, fíjense nada más, y quiero que esto se entienda, porque aquí está la clave de todo. Larson y muchos libros plantean la ecuación del plano en forma general de esta forma. Observamos que el término independiente lo está poniendo en el primer miembro. Si yo observo acá, el término independiente está en el segundo miembro. O sea que el libro lo está poniendo, bueno, el ejercicio está de esta forma. AX más BY más CZ igual a menos D. ¿Por qué menos D? Porque en la forma general del plano se considera que está igualada con 0. Entonces el término independiente está en el primer miembro. Como D, si yo lo paso al segundo miembro, va a cambiar de signo. Y esto es algo muy importante porque fíjense cómo lo estaba tomando el libro. Y de esa forma hace todo el relajo y obtiene esta fórmula. Entonces aquí muy importante, AX, bueno, A, B y C pues son 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 los términos, son los coeficientes de las variables en la ecuación general del plano. O sea, básicamente está sustituye X0, Y0, Z0 son las coordenadas del punto conocido. Entonces prácticamente está evaluando ese punto, aun cuando no pertenece al plano en él, porque básicamente es esta parte, es todo esto, o sea, el punto X0, Y0, Z0 no pertenece al plano, ese es el que yo quiero encontrar. Entonces no pertenece a él, pero lo está evaluando, si se fijan. Y luego lo está dividiendo, obviamente, entre la norma del vector normal. O sea, esta fórmula como que saca de onda, porque generalmente la ecuación del plano te la dan así, entonces tú tienes que pasar de al primer miembro, porque de otro modo no te va a funcionar. No sé si se entienda esto. Profe, pero ahí tengo una duda. Por ejemplo, la que viene después de Z, CZ0 más la D, ¿qué sería? Es el término independiente, es lo que estoy diciendo, joven. El Ah, término ok. independiente, por ejemplo, aquí en este caso el término independiente Ajá. es 6. Es 6, el 6. Ah, ok, ya me quedó claro. Sí, ya, profe. Ahora, el problema es que en este caso sería menos 6. ¿Por qué? Porque es se supone que en la forma general, es lo que estoy explicando, se supone que en la forma general el libro maneja el término independiente, aquí está, en el primer miembro, acá lo tienen en el segundo miembro. ¿No se ha entendido lo que estoy explicando? No, sí, profe, solo que me perdí en esa parte de Entonces, la sí, D que bueno, era el ok, término está bien, está independiente. bien. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, el punto no pertenece al plano, sin embargo, lo está evaluando en él. ¿Por qué lo está lo está evaluando en él? Porque básicamente ya viene siendo lo que hicimos aquí, lo estamos proyectando. Pero esta fórmula a veces puede confundir. Bueno,
La siguiente parte es el de las superficies cuadráticas o superficies en el espacio. Bueno, de hecho son superficies en el espacio. Primero vamos a ver las superficies cilíndricas y después vamos a ver las superficies cuadráticas. Aquí hay que entender, bueno, primero que nada, que es un cilindro. Nosotros generalmente cuando hablamos de cilindro lo relacionamos con un sólido cuya base es circular, ¿sí? Porque pues es generalmente pues ya la idea que tenemos de un cilindro. Pero hay que decirlo que los cilindros pueden tener muchas formas, ¿sí? De hecho, este es el que comúnmente nosotros manejamos, el famoso cilindro circular. Por ejemplo, pues las latas de refresco, de jugo, tienen esa forma, ¿sí? Los vasos incluso también que utilizamos en casa tienen generalmente una forma cilíndrica, pero es un tipo nada más de cilindro. El concepto de cilindro es más general. De hecho, esos cilindros de los que estamos hablando son circulares, porque van a recibir el nombre de la base que le constituye. Sin embargo, vamos a ver que ese concepto de base también es muy limitado. Aquí está el concepto de cilindro, dice, se hace una curva en el plano y sea L una recta no paralela a ese plano. Al conjunto de todas las rectas paralelas a L que cortan a C, se le llama cilindro. A C se le llama curva generadora o directriz del cilindro y a las rectas paralelas se les llama rectas generatrices. Entonces, hay que entender bien esto. Aquí nos está diciendo que yo tengo a una curva en un plano y tengo una recta que no es paralela a ese plano. En términos generales, esa recta podemos decir que va a ser perpendicular o normal. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, me voy a basar aquí en esta figura que tenemos, nada más que a veces es medio complicado manejar esta cosa. Aquí tengo la curva, déjenme cambiar de color. Este es el color. Aquí tengo la curva en el plano. Ahí está. ¿Sí? Bien, tengo una curva en el plano, pero también tengo una recta que no es paralela al plano. También tengo una recta que no es paralela al plano. Ahora, todas estas rectas que no son paralelas al plano, perdón, sí al plano, todas estas rectas que no son paralelas al plano, sino que de hecho son perpendiculares, pareciera que son perpendiculares, por eso les digo que en términos generales es mejor manejarlo así, que cortan a la curva y que son perpendiculares al plano donde se encuentra esa curva, se llama cilindro. El cilindro es una superficie, y si nosotros aplicamos los axiomas de geometría plana, ¿qué es lo que nos dicen esos axiomas? Nos dicen que existen infinitos puntos, que una línea es una sucesión infinita de puntos. Si esos puntos llevan la misma dirección, la línea es recta. Si los puntos llevan direcciones que cambian de forma suave, obtenemos una línea curva. Ahora, también esos axiomas de Euclides nos dicen que una sucesión infinita de líneas rectas me generan un plano. Líneas rectas. De la misma forma, una sucesión infinita de líneas curvas me van a generar una superficie. En este caso, la sucesión de estas líneas perpendiculares al plano donde se encuentra la curva me van a formar el cilindro. ¿Sí? Por eso dice que todas esas curvas
básicamente determinan el cilindro. La curva generadora es esta, la que hemos estado diciendo, porque a fin de cuentas todas las líneas van a ser perpendiculares a ella, pues se llama curva generadora o directriz, y cada una de esas rectas se llaman rectas generatrices. Bueno, entonces eso es lo que es un cilindro, por lo tanto vamos a tener diferentes tipos de cilindros. Como podemos ver aquí, tenemos cilindros que son parabólicos. Este es un cilindro parabólico, no sé si se alcance a ver. Esta es la curva generadora. La curva generadora es esta parábola. Pero aquí yo tengo las generatrices. Todas estas generatrices me van a formar ese cilindro parabólico. A ver, esto es más o menos así, lo voy a explicar muy rápido. Vamos a suponer... Profe, ahorita que cerró el libro se acaba de alejar la cámara. Sí, ya me fijé. Gracias. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer, por eso les digo que todos esos son axiomas de geometría. Yo no sé si hayan visto el material que les compartí. O sea, volvemos a lo mismo. Desde un principio les dije, necesito que ese material lo vean y se lo aprendan casi de memoria. Vamos a suponer que aquí este es el plano. Y voy a dibujar una curva. Ahí está la curva. Esta curva es la curva generadora, según lo que nos dice el libro. La curva generadora o directriz. ¿Sí? Bien. Entonces, este es otro plano. Esta es una hoja. Una hoja que en esta forma es un plano. Según los axiomas de la geometría plana, los axiomas de Euclides, esta hoja es generada por infinitas líneas rectas. Obviamente, los planos son infinitos. Este es un pedacito de un plano, pero me ayuda a representar lo que yo les quiero dar a entender. Entonces, geométricamente, esta hoja que representa un plano está formada por una sucesión de infinitas rectas. Obviamente, pues en este caso, como es una hoja, pues sería finitas, pero ya dijimos que los planos son infinitos. Bien. Aquí tengo muchas rectas que me generan esta hoja. Entonces, todas estas rectas las voy a hacer que de tal manera que sean perpendiculares a este plano y que estén sobre la línea. Bueno, pues entonces lo que yo voy a obtener es esto. Esto vendría siendo el cilindro circular que yo obtendría. ¿Sí? Este sería un cilindro circular que yo obtendría. Obviamente el cilindro por definición es infinito, pero obviamente para representarlo, pues lo hago de esta forma. ¿Sí? De la misma manera, si ahora yo tengo, por ejemplo, una parábola, ¿verdad? Ahora mi directriz o curva generadora va a ser una parábola. Aquí tengo nuevamente muchas rectas que forman este plano. Entonces, todas esas rectas van a incidir perpendicularmente al plano donde se encuentra la directriz y voy a obtener un cilindro parabólico. Un cilindro parabólico. ¿Sí? Obviamente todas estas rectas se llaman generatrices. Eso es lo que viene siendo esto. Entonces podemos tener cilindros. Si yo, por ejemplo, esto yo lo muevo, pues lo vería así. Creo que sí se entiende. Este sería un cilindro parabólico. Creo que sí se entiende, ¿no?
Sí se entiende, profe. Este sería un cilindro circular. Si ahora, por ejemplo, trazo una senoide, ¿verdad? Y hago exactamente lo mismo, voy a obtener un cilindro senoidal. Bueno, más o menos así. Esta sería oculta y esta no. Pero más o menos sería así la cosa, ¿sí? Sería un cilindro senoidal. Y así podemos tener muchos tipos de cilindros. Bien. Ok, entonces continuamos. Esos son las superficies cilíndricas o cilindros. Pero vamos a ver ahora este tema que es muy importante, que son las superficies cuadráticas. Aquí sí vamos a necesitar desempolvar nuestros conocimientos de geometría analítica. Todo lo que hayamos estudiado en la preparatoria de geometría analítica, tenemos que desempolvarlo porque lo vamos a aplicar en este tema de forma incluso más profunda. Bien, ¿qué son las superficies cuadráticas? Bueno, las superficies cuadráticas yo diría que son las herederas de las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Las cónicas, bueno, a ver, ¿alguien sabe qué son las cónicas? La verdad, yo no recuerdo, profe. Bueno, es que las cónicas son el tema principal de la geometría analítica. Las cónicas son unas curvas que estudió un matemático de la antigüedad griega que se llamaba Apolonio de Pérgamo. ¿Sí? Apolonio de Pérgamo. Apolonio de Pérgamo investigó unas curvas que se obtenían a partir de los cortes al cono. De ahí su nombre de cónicas. Entonces él observó que si yo ese cono lo parto con un plano perpendicular a su eje, voy a obtener la circunferencia. Pero si ahora lo hago con un plano paralelo al eje y de tal manera que el cono se prolongue, voy a obtener las hipérbolas. Y si ahora lo corto, por ejemplo, con un plano de forma inclinada, voy a obtener la parábola. ¿Sí? Y si lo corto con un plano inclinado, de tal manera que dicho plano tenga cierta inclinación con respecto al eje, voy a formar la elipse. ¿Sí? Esas son las cónicas que descubrió este matemático griego llamado Apolonio de Pérgamo. ¿Sí? Y aquí pues es muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque si ustedes investigan la fecha en la cual vivió este matemático, pues casi casi fue contemporáneo a los matemáticos griegos, ¿sí? Fue contemporáneo incluso creo que con Aristóteles, por ahí año 200 antes de Cristo. No sé si alguien pudiera checar.
Es que esa es la situación. Deberían de estar todos inmediatamente ya buscando quién fue Apolonio de Perga. Esa es la cuestión de la actitud. Se supone que a mí me interesa esto. A ver, vamos a ver si es verdad. En otros grupos yo comento algo y sí, es verdad. ¿Sí? O sea, no podemos nosotros estar creyendo nada más lo que nos dicen. Tenemos que investigarlo. Estoy esperando que me digan la. Yo no sé si estoy bien, profe, pero encontré que según nació en el, bueno, de los 160 antes de Cristo, no estoy seguro si estoy bien o mal. Sí, está bien. A mí me sale el 262 antes de Cristo. Sí, por eso, pero es que tiene que ser esto rápido. ¿Sí? Tiene que ser esto rápido. O sea, volvemos. Miren, bueno, creo que vamos a tener que hablar al respecto de esto. ¿Eh? Bien, entonces efectivamente fue como por el año 200 antes de Cristo y ese estudio, esos tratados que hizo este matemático, pues fueron muy importantes sobre todo pues en la cuestión de la astronomía. Por ahí podemos hablar aquí de una de las matemáticas más importantes de la historia, que se llamaba Hipatía de Alejandría, ¿sí? Una excepcional mujer, sumamente sabia, que fue matemática, fue astrónoma e incluso fue la directora de la Biblioteca de Alejandría, por eso de ahí su nombre, fue hija de un filósofo muy famoso que se llamaba Teón. Y esta Hipatía aplicó precisamente los tratados de Apolonio para darse cuenta que el movimiento de los planetas no podía ser en trayectorias circulares, sino en trayectorias elípticas. Prácticamente en el siglo XVII, Kepler, que fue un famoso astrofísico y matemático alemán, dedujo 4 leyes sobre el movimiento de los planetas antes de los estudios que realizó Newton. Y la primera ley de Kepler precisamente habla acerca de que el movimiento de los planetas alrededor del Sol es en trayectorias elípticas donde el Sol ocupa los focos y barre áreas iguales en tiempos iguales, y no recuerdo cuáles son las otras leyes, pero básicamente esas fueron 4 leyes, donde una de ellas fue prácticamente lo que descubrió Hipatía. La vida de esta mujer es muy, muy interesante, muy fascinante, de esta gran matemática. Por muchas cosas, por ejemplo, la cuestión de que era una persona muy, muy, muy sabia, una gran científica. Dicen que era muy hermosa, o sea, muy, muy, muy hermosa. Y también la forma en cómo murió. Ella murió muy joven, murió de 40 y tantos años, sí, estaba prácticamente pues en la flor de su edad. Y murió a consecuencia de una forma muy bárbara, porque la apedrearon y luego la quemaron, ¿sí? Y esto fue ocasionado se ha escrito mucho, este, ya está demostrado que toda esa historia o esa leyenda negra la cual se quiere decir que fue por cuestiones de fanatismo religioso, en realidad no lo son. Por ahí voy a tratar de buscar esos documentos para echar ya de una vez, eh, sepultar esas falsas leyendas negras que se han manejado en relación por ejemplo, a la muerte de Hipatía o, por ejemplo, la cuestión también de Galileo.
pero sí fue una vida muy fascinante, una vida muy fructífera. Fue incluso una mujer que contó con la simpatía de muchos pensadores de su época, pero bueno, en su momento lo quisiera volver a retomar. Pero aquí, ¿por qué les comento todo esto? Porque esos tratados de las cónicas que planteó este Apolonio de Pérgamo, sirvieron de base para esos estudios de astronomía, como por ejemplo los llevados a cabo por esta genial mujer, Hipatía de Alejandría, y prácticamente 1700 años después fueron retomados por Descartes. Cuando ustedes estudiaron geometría analítica, estudiaron precisamente las cónicas basadas en la geometría analítica, porque eso fue básicamente en lo que se centró Descartes, en explicar, por ejemplo, esas cónicas mediante formas matemáticas, mediante formas algebraicas. Y esto fue un gran avance porque es básicamente la fusión de la geometría plana o la geometría euclidiana con el álgebra, que anteriormente se consideraban prácticamente independientes. Bien, esas cónicas, que son estas que acabamos que brevemente les acabo de explicar de forma geométrica, en forma algebraica, ustedes ya las conocen, son por ejemplo esta es una circunferencia de radio R y centro en H, K. ¿Sí? Esto es una parábola. Pero esta es una parábola. Esta es una parábola. Bueno, aquí voy a poner las dos ecuaciones, porque son dos ecuaciones. Perdón, son cuatro más bien. Estos son parábolas con vértice en H, K. Esta es una parábola horizontal. Esta es horizontal. Esta es una parábola vertical. Si es positivo y es horizontal, se abre a la derecha. Si es positivo y es vertical, se abre hacia arriba. Si es horizontal y es negativo, se abre a la izquierda. Y si es vertical y es negativo, se abre hacia abajo. Eso ya lo saben. Son las parábolas más simples, más sencillitas. Claro que también tenemos a las parábolas oblicuas, pero esas casi no se estudian. Bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, el famoso P que se le llama parámetro. El parámetro es la distancia del vértice al foco o bien del vértice a la directriz. Tenemos, por ejemplo, también a la elipse. La elipse es así. Pero también puede ser así. Más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Estas son las elipses. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El semieje mayor. El semieje mayor siempre es A. Si está sobre X es horizontal. Si está sobre Y es vertical. Y obviamente aquí el centro es H, K. Y tenemos también a las hipérbolas. Que son así. Muy parecidas a las elipses, solamente que ahora son restadas, ¿verdad? Este es con resta. Y lo mismo, si el semieje mayor está sobre X, entonces las hipérbolas van a ser horizontales. Si está sobre Y, el semieje mayor van a ser verticales. Bien, estas ecuaciones, que estoy casi seguro que ahorita están con el ojo lleno de alegría porque estas cosas les fascinaban en la prepa, estoy casi seguro, se llaman ecuaciones de las cónicas en forma ordinaria, canónica o estándar. La característica de esa forma es que nos da
los puntos y distancias notables de la cónica. Es decir, fácilmente identificamos centro, latus rectum, parámetro, vértice, centro, semieje mayor, semieje menor, porque son la forma, como quien dice, friendly, cool, de las cónicas. Cuando nosotros desarrollamos esto, desarrollamos los binomios al cuadrado, porque si se fijan, tengo binomios al cuadrado. Si yo desarrollo los binomios al cuadrado y simplifico, ellas van a tener esta forma: ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más c igual a 0. Y esta se llama forma general de las cónicas. Y esta como que es un poco más cerrada, como que es el modo reservado, tímido, en fin, no tan abierto de las cónicas. Aunque si uno es abusado, analizando la estructura puede saber si es una circunferencia, si es una elipse, si es una hipérbola o una parábola. Por ejemplo, si A y B son ambas positivas y iguales, diferentes de 0, obviamente esto va a ser una circunferencia. Bien, pues necesitamos que para mañana repasen eso. No sé si le quieran tomar foto. Bueno, si quieren, bueno, pues quieran. A ver, voy a tomar fotografía y lo voy a poner ahí en el WhatsApp. Pero sí es importante repasar todo esto porque lo vamos a tocar en estos temas. Bueno, yo inmediatamente mañana continuamos. Gracias.